Zona Cero. Chocolate. Ese es el lado positivo, di que sí, Manuel. Silvia Casasola, muy buenas. Yo en la M no la tengo. No, Manuel sí, Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Yo soy muy de M, sí. ¿Qué tal, queridos? Muy bien. ¿Dónde está la M en queridos? En queridos míos, en la M de míos, claro. Joder. Ay, oye, Manuel, es la noche de resurrección de tantos años esperándolo y deseándolo y celebrando. Esta noche tú, ¿no? Sí, bueno, no te imaginas, yo durante muchos años, para mí esta era una fecha muy especial, como para cualquier católico practicante que esta noche sienta que el Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos. Lo que pasa es que tampoco fue muy original. ¿Por qué? Porque esta idea de la resurrección es uno de los mitos fundacionales de muchas religiones desde el principio de los tiempos, desde que Asclepio, el dios griego de la medicina, que los romanos llamaron Esculapio, iba resucitando muertos por ahí, y esta idea de la resurrección de los muertos tampoco es un monopolio de los fundadores de religiones. Hay personas, yo he tenido la suerte de conocer a una, que teóricamente han resucitado entre los muertos. ¿Así quién? ¿A quién has conocido? Sí. Hace unos años tuve la suerte de visitar en Katmandú, en Nepal, la Casa de los Milagros, que es como se denomina un templo que hay en la capital nepalí, dedicado a Satya Sai Baba, un gurú hindú que fue muy famoso en los años 70 y 80, incluso 90, y que aquí en España tenía y tiene todavía hoy grandes seguidores, como por ejemplo la actriz Verónica Forqué, cuyo hermano fue el principal impulsor del movimiento de Sai Baba. Bueno, pues... Oye, que me llevaste tú a la sede de los seguidores de Sai Baba en Madrid, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, claro. Y yo te he llevado a sitios muy... Sí, tú querías que te echaran otra cosa, otro polvo, pero es el vibuti, para el caso, también es un polvo. Yo te llevo a sitios muy interesantes, no como el Capullín Colorado de Miguel Pedrero, que por no venir, se pierde cosas como las que vivimos esta semana. Pero mira, que se chinche. Pues como os decía, que yo en Katmandú tuve la suerte de conocer a un personaje muy inquietante, que es Bharosa Ahkari, que es uno de los casos que se atribuye a los poderes sobrenaturales de Sai Baba. A Sai Baba se le atribuyen varios casos de resurrecciones. No hablo ni de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. Estamos hablando de varios casos. Yo tuve la oportunidad de conocer este lugar alucinante, que es la Casa de los Milagros, que era la casa de este matrimonio, de Bharosa y de su marido, que son unos empresarios, una familia muy acomodada de Katmandú. Ella falleció en octubre de 1999 de un ataque al corazón, y según te cuentan allí, según me contaron a mí, Sai Baba la resucitó después de varias horas de haber fallecido, y a partir de ese momento, en esa casa, o sea, vamos, es que me río yo de Amityville. O sea, lo que puedes ver en esa casa es escalofriante. Pero porque es que este señor está vivo ahora, es un gurú, es uno de los personajes... No, ya falleció. Sí, pero bueno, me refiero, pero no es como Jesucristo que hablamos de hace 2000 años, es alguien de ahora mismo, de hace muy poquito, un santón, un gurú indio que resucita a los muertos. Bueno, tiene truco, pero creo yo. Bueno, aunque no se lo he encontrado nunca. Todo lo que dicen sus seguidores, que son millones en todo el mundo, todavía a fecha de hoy, porque él murió hace muy poquito, hace relativamente muy poco, hace pocos años, lo que dicen sus seguidores es que todos los milagros que se describen en la Biblia atribuidos a Jesús, él no solo es que los repitiese, es que los superaba, ¿no? Si Jesús resucitó a Lázaro, bueno, pues este resucitó a media docena, porque era más chulo. Y la verdad es que esas personas que posiblemente, bien intencionadamente, pasaron por una experiencia de SM, de experiencia cercana a la muerte, y como ellos vivían ya en ese momento, eran devotos de Sai Baba, ellos atribuyeron a esa experiencia a una resurrección a manos de su gurú, ¿no? Lo que ya es más difícil de explicar es
toda la fenomenología que ellos describían en aquella casa, en la que había kilos y kilos de vibuti, de aquel polvo que te echaron a ti en el centro de Sai Baba, que digamos, supuestamente... que es el polvo que materializaba, el nombre que se daba al polvo que materializaba Sai Baba y sus seguidores. Sí, y que se materializaba además en los lugares donde supuestamente se podía sentir la presencia de Baba. En aquella casa en concreto yo recuerdo paredes enteras cubiertas totalmente de ese vibuti. De hecho, yo tuve la oportunidad de coger una muestra que fue analizada en Barcelona por el laboratorio del Grupo Hipergea. ¿Y qué tenía? Era de origen vegetal. Era, por resumiéndolo mucho, era de origen vegetal, no era... Claro, yo no sé si en el más allá también hay plantas, pero bueno, esta en concreto no tenía ningún componente extraño, anómalo o sobrenatural. Pero luego había rastros de pisadas, que ellos decían que eran los pies descalzos de Sai Baba. Había un dormitorio que tenía... Pero, perdona que te interrumpa, estamos hablando de resucitados y vale, puede haber muchos seguidores, mucha fe y todo lo que tú quieras, pero en alguno de esos resucitados ha habido un médico que haya certificado que realmente esa persona estaba muerta y luego volvió a la vida. Sí, en este caso en concreto, una de las cosas que a mí me enseñaron en esta casa era el certificado de defunción que tenían enmarcado a la entrada del templo, que es un templo enorme, es una casa muy grande, con mucho espacio, que además ahora últimamente le pusieron una réplica a tamaño natural de Sai Baba en una escultura a tamaño natural en la entrada, que dicen que es de oro. Yo creo que es recontrachapao, una cosa amarilla, pero que además tú lo ves y parece... ¿El tamaño natural de oro tiene que ser? Bueno... No, bueno, es que era muy bajito Sai Baba, o sea que el tamaño natural tampoco te creas que es mucho más grande que un Hyperman. No, ¿vale su peso en oro? Vale para esto, ¿no? Bueno, hombre, a mí, yo cuando la veo, a mí me recuerda más a Michael Jackson que a Sai Baba. Sí, tiene el pelo así sortijado, el Michael Jackson de los viejos tiempos, ¿no? Pero la historia es muy curiosa y uno no tiene todos los días la oportunidad de conocer personalmente a un Lázaro que haya vuelto entre los muertos, ¿no? Claro. Bueno, y ahí está, un Lázaro, un personaje que se supone que es un resucitado, porque la resurrección, Miguel Pedrero, forma parte del origen de muchos cultos, de muchas religiones y de muchas civilizaciones, incluso anteriores al cristianismo. Claro, lo apuntaba antes Manuel, que esto de los mesías que resucitan viene de muy atrás, y esto es un leitmotiv en una serie de mesías muy anteriores al nacimiento del cristianismo. Por lo tanto, hay algunos investigadores mal pensados, esto de mal pensados muy entre comillas, que opinan que ciertos pasajes bíblicos, incluidos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, es decir, de la vida de Jesús de Nazaret, pues han sido tomados de las vidas, de las biografías de otros mesías anteriores, ¿no? Y aquí, bueno, podemos poner encima de la mesa muchísimos nombres. Por ejemplo, Osiris, ¿no? El dios egipcio Osiris, que bueno, sabemos que Cristo muere y resucita el tercer día, y exactamente le pasa lo mismo a Osiris, que permanece sin vida 3 días dentro de su sarcófago y luego resucita, ¿no? Además, hay muchos paralelismos entre Jesús y Osiris. De hecho, hace poco en Año Cero publicamos una portada que titulamos Jesús, el último faraón de Egipto, ¿no? Precisamente por esas similitudes entre las figuras de Osiris y de Jesús. Por ejemplo, el cuerpo de Jesús, después de fallecer, dicen los evangelios, que fue envuelto en una sábana y ungido con mirra y aloe. Y Plutarco, el famoso historiador griego, cuenta que en los días que en Egipto se conmemoraba la muerte y resurrección de Osiris, porque al igual que nosotros celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo, en el antiguo Egipto, mucho antes del nacimiento del cristianismo, miles de años antes, se conmemoraba la muerte y la resurrección de Osiris. Bueno, pues la representación de Osiris en esos días de fiesta era envuelta en una sábana y perfumada con ungüentos, es decir, exactamente igual que cuentan los evangelios. Además, Osiris era un dios encarnado en un cuerpo mortal. Y claro, el cristianismo considera a Jesús como un dios hecho hombre, es decir, un dios en un cuerpo
mortal. Luego hay muchos más, Por ejemplo, podemos hablar de Atis, que era el amante de Cibeles en la mitología griega, que murió por la salvación de la humanidad, como Cristo, y que resucitó después de 3 días. El caso de Mitra ya es espectacular, de hecho nadie duda de que en el Nuevo Testamento pues hay evidencias de influencia mitraica, ¿no? de la figura de Mitra, que ha sido, algunos aspectos de su biografía muy probablemente han sido trasladadas a la biografía del propio Jesús de Nazaret, ¿no? Porque Mitra también nació de una madre virgen, como Jesús, pero como digo, esto mucho antes del nacimiento del cristianismo. Nació el 25 de diciembre, fijaros qué curioso. Mitra nació en una cueva y los pastores, unos pastores fueron los primeros que lo encontraron, le regalaron oro y esencias. Entre los apelativos de Mitra estaba el de buen pastor, luz del mundo, camino, redentor, salvador, Mesías, y Mitra también fue enterrado en una tumba y se levantó a los 3 días, igual que Dioniso. Y decir, bueno, podría poner muchos ejemplos encima de la mesa. El caso de Dioniso además es muy curioso, ¿no? Porque es un dios griego, y en este caso fue Zeus quien resucitó a Dioniso, su hijo, cuando quedaba de él únicamente su corazón, ¿no? Bueno, es decir, que nos encontramos con dioses y figuras mesiánicas muy anteriores al nacimiento del cristianismo que tienen concomitancias muy llamativas con la biografía de Jesús de Nazaret. ¿Y hay alguna explicación en la que los sucesivos personajes que acabas de comentar, por qué tiene que ser 3 días? ¿Qué simbolismo tiene relacionado los 3 días para que se esté repitiendo? Pues si te digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. Quizás ahí Manuel pueda aportar algo. Algunos cuentan los 3 días, ya sabes, esto se lleva como los centímetros, lo exageran. No, pero fíjate que es coincidencia. No pasan de viernes a domingo 3 días, pero bueno. Pero ¿no te parece coincidencia que en diferentes personajes que han sido tan importantes y que se supone que simbólicamente representan tanto, que se repita el número de los 3 días? Es como si ahí también hay un mensaje implícito. Sí, pero es una idea, o sea, esto es relativamente normal. El 3 de la Trinidad, porque hay una serie de ideas recurrentes en todas las religiones, como es el nacimiento de la Madre Virgen, como es la muerte heroica y la resurrección posterior, que es lo que marca la diferencia entre un humano normal y un dios. Que el mito del dios solar es ese, ¿no? Claro, pero también hay que entender que las religiones no han nacido aisladas del mundo en un momento determinado sin ninguna influencia. Desde el primer monoteísmo, que es el zoroastrismo, que influyó tanto al judaísmo, que influyó a su vez al cristianismo, obviamente, que a su vez influyeron al islam, hay una evolución de las religiones con las distintas relaciones comerciales entre los pueblos en las que van intercalándose ideas que ya estaban presentes en otras tradiciones y en otros mitos heroicos, es lógico. Miguel, un segundín, espera, que quiero escuchar a Amado, que no lo estamos escuchando. ¿Qué opinas ante todo esto que están diciendo? Porque antropológicamente es el hecho, ¿no? Esa muerte, la resurrección, la imagen de un dios solar, sea auténtico o no sea auténtico el personaje, pero parece que todo se lleva y se atribuye y va por esa misma línea. Pues me parece muy mal que no hayáis hablado de la Noche de los Muertos Vivientes. También, claro. Porque es eso, es un conjunto de resucitados, ¿no? En cierto modo. Sí, pero... la Santa Compañía de toda la vida. También. Pero la creencia en la resurrección, fíjate si es fuerte, que ahí está el miedo a la resurrección de los vampiros. Que hay varios yacimientos arqueológicos, especialmente en el este de Europa, donde el mito del vampiro está muy arraigado, en los que se han encontrado esqueletos con estacas, con piedras en la boca, atados de pies y manos, para evitar que resucitaran. O sea, ese miedo a esa resurrección era real. Los vampiros de Sozópol, en Bulgaria, y tantos otros, pero bueno, yo estuve en Sozópol, es increíble, pero a principios del siglo XX todavía podían encontrarse esas prácticas de enterramientos vampíricos, que es una muestra de la creencia en la resurrección de los cuerpos, o sea, de los cuerpos, de verdad, la Noche de los Muertos Vivientes. Estaba muy viva en el corazón de la Europa balcánica e incluso hasta principios del siglo XX se llevaban a cabo estos rituales todavía en algunos lugares y pueblos de Serbia. Y no os olvidéis, sí, sigue.
Y normalmente se llevaban a cabo con personas muy malvadas. Habían sido muy malvadas en vida y tanta era su maldad que los atemorizados vivos que quedaban atrás pensaban que eran capaces de resucitar en cuerpo y alma para eso, para seguir haciendo maldades. Pero bueno, la idea de la resurrección, lo habéis dicho, estaba ya presente en el judaísmo. En el antiguo Egipto, Miguel también lo ha mencionado. Yo creo que fue un suelo de creencias sobre el que los judio-cristianos construyeron las suyas, porque ellos también creían en la resurrección y tenían una especie de juicio final. Es muy curioso, en esa balanza donde se ponía con el peso de una pluma, se comparaba el peso del corazón a ver si habías sido bueno, entre comillas, o no en vida, ¿no? Y una cosa que me parece muy curiosa, esa resurrección de los egipcios, esa momia que de alguna manera, ese cuerpo material, como sus pertenencias y su servidumbre, debía acompañarte en el más allá, porque debían morir aquí para nacer allá. Y esta idea es recurrente en otros rituales. Por ejemplo, yo recuerdo, estando en Bulgaria también, haber investigado rituales de enterramiento tracios en Seutópolos. Yo estuve en la tumba de Seutes III, que estaba enterrado con sus armas, y cuando le pregunté a los que estaban allí a cargo del centro de interpretación y del museo de esta tumba, me dijeron que rompían las armas, más bien las doblaban en el ajuar funerario, porque tenían que ser neutralizadas, inutilizadas. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta nos la daba Heródoto, el griego Heródoto, porque lo que se destruye inutiliza durante el ritual funerario, ¿no? Se queda inútil, pues eso es lo que volverá a ser útil en el más allá. Y la lógica de esta filosofía yo creo que es aplastante y poderosa bajo el punto de vista del ser humano, pues que es, no sé, lleva a hablarnos de una vida que se ha destruido con el advenimiento de la muerte, pero está destinado a revivir en ese más allá, como los objetos que también tienen que volver a morir para revivir en el otro lado. La muerte como inicio de una nueva vida, ese tránsito, ese espíritu del difunto viajando para llegar a la morada divina en la que iba a permanecer, ¿no? Y en ese viaje necesitaba llevar consigo todo lo necesario. Bueno, pues yo creo que son cosas que son interesantes y que planean un poco los sistemas de creencias de la humanidad, que antropológicamente se distingue nuestra humanidad como una especie que cree en la trascendencia de nuestra humanidad y en la trascendencia simbólica. ¿Y qué opináis? No nos olvidemos de los zombies en Haití. Y los zombies. También, la zombificación, que también son resucitados. Bueno, pero esos son como que tienen la gripe mala, ¿no? Sí. No están muertos. Mira, acabo de poner, por si queréis verle la cara a una resucitada, acabo de poner con el hashtag Rosaviento en Twitter una fotografía de Barosha Ajikari en su Casa de los Milagros de Nepal, y también la estatua esta del Michael Jackson que resucitaba. ¿Qué opináis de las resurrecciones que se dan ahora gracias a la realidad virtual, a la inteligencia artificial, que por ejemplo en Corea del Sur también creó mucha polémica cuando se recreó la imagen de esta niña que quería la madre pues contactar con ella, y fue como muy impactante? Es una resurrección también un poquito artificial, pero es real. Yo creo que eso lo vamos a vivir. Es decir, eso lo tenemos ya aquí y estará, ¿no? Es decir, esa capacidad de la inteligencia artificial de captar todas nuestras interacciones en Internet, en las redes sociales, hacer un perfil de nosotros mismos, y que ese perfil, como si fuera un bot, pueda existir después de que nosotros fallezcamos y seguir evolucionando. Desde luego, bueno, da mucho que pensar. Imaginaros que alguien cercano a vosotros fallece y tenéis la oportunidad de hablar con esa persona, no con esa persona, sino vamos a saber qué es lo que pasó y qué es lo que vivió, qué es lo que vivió, lo que sintió, lo que vio una persona que había fallecido y que estuvo 7 minutos en el más allá. Manuel, rápidamente,
qué es lo que vio, qué es lo que sintió y declaró después, porque es un caso muy, muy reciente. Sí, esta misma semana, bueno, constantemente salen noticias de casos, porque es algo mucho más habitual, Miguel lo sabe, y Mado también, de lo que podemos imaginar, las experiencias de ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Pero este caso me ha llamado la atención, porque me ha hecho pensar en cómo están cambiando los tiempos. En este caso, la experiencia que vivió Cassie Hogan, que es una joven que vivió una experiencia particular de muerte clínica, aparentemente, porque ella cuando tenía 18 años dice que tomó una decisión estúpida. Parece sugerir que estamos hablando de un intento de suicidio, pero en este caso en concreto se trata de una TikToker, que esto ya es lo último de lo último, ¿no? Yo conocía a los youtubers, a los instagramers, y ahora llegan los tiktokers, que son estos que usan esta nueva red social, que es de la que se nutren nuestros jóvenes. La gente más joven prácticamente ya no lee libros, o sea que no les hables de Raymond Moody ni cosas por el estilo. Se nutren de la información que está en las redes. Entonces, que sea una tiktoker como esta chica, como Hogan, la que comparte su experiencia, esta es la información que les llega. Y ella cuenta muy rápidamente... Lo dices como si hubiera muchos adultos que supieran quién es Raymond Moody y que lo hubieran leído. Que lo hayas leído tú no significa que todos lo hayan leído. Quiero pensar que sí, porque fue un bestseller. Entonces, sí, fue un bestseller en los años 70. O sea, no eran mayores, eran... Bueno, yo lo conocí un poquito más tarde, ¿eh? Sí, yo en los años 70 no leía a Raymond Moody. ¿No? Pero bueno. No, y además que tuve la oportunidad de conocerlo a él personalmente, pero que fue un tipo que influyó mucho en cómo entendemos ahora las experiencias cercanas a la muerte. Fue junto con la doctora Kubler-Ross, etcétera, fueron los pioneros, ¿no? Los que marcaron un poco el camino. Bueno, pero el caso de esta chica tiene algunas diferencias, como en realidad todos los casos, porque no hay dos casos iguales. Ella habla de que lo que recordó durante ese tiempo, esos 7 minutos que teóricamente estuvo en el otro lado, es que estaba atascada en un túnel. Esa descripción que hacen muchos resucitados, entre comillas, de la experiencia en el túnel, ella dice que estaba atascada al principio, pero que cuando llegó al final se encontró con las estrellas en el espacio, que podía ver la galaxia, el cosmos, a pesar de que sus ojos estaban cerrados y no podía abrirlos ni moverse. Dice que también vio, a pesar de estar con los ojos cerrados, a sus seres queridos fallecidos, aunque no pudo hablar ni interactuar con ellos, algo que también es muy, muy habitual, esto de encontrarse a parientes fallecidos. Dice que sintió el consuelo de saber que sus seres queridos estaban con ella, aunque no estuviesen físicamente a su lado, porque la experiencia utiliza una palabra que ya desde los tiempos de William James se utiliza mucho en este tipo de experiencias, que es la inenarrabilidad, o sea que son experiencias inenarrables que muy difícilmente se pueden traducir con palabras. Y en la misma noticia, aquí bueno, como queda un minuto, Miguel no me va a poder dar caña. Habla... lo vas a resumir en 30 segundos. Sí, se habla de que, bueno, independientemente de la experiencia muy gratificante de esta joven, hay experimentos, investigaciones que explican médicamente y biológicamente todo lo que ella relata, como los estudios de la Universidad de Edimburgo, etcétera. Pero lo llamativo de este caso es que esta nueva red social, que es relativamente joven, TikTok, también sirve ahora para transmitir las experiencias de los resucitados. Escuchamos las noticias, en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y luego continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia, continuamos ahora, Mado Martínez. Hablamos de brujas, de brujería. Cuéntanos. Sí, hay muchas excepciones para la palabra bruja, creo. Y creo que desde luego aquí, en la tertulia, hemos hablado muchas veces de brujería, especialmente Manu, que a veces nos ha traído pues casos de sistemas de creencias relacionados con prácticas de brujería, etcétera. Pero yo hoy quiero que nos asomemos un poquito al mito, aunque sea brevemente, que hagamos un paseo bonito a las brujas de los cuentos y el folclore. Y quiero empezar por una bruja de la mitología eslava que a lo mejor no es muy conocida, pero ahora parece que se está haciendo un poco famosilla en Occidente, porque no deja de salir en películas, en videojuegos y en un libro maravilloso, Baba Yaga, de María Zaragoza,
que es una novela, cuento-relato que yo he devorado y que recomiendo que lea a todo el mundo porque además tiene unas ilustraciones preciosas del Rubencio. Baba Yaga es una bruja que en un principio encaja con el mito de cualquier bruja de cuentos solo por una excepción, su ambivalencia, porque lo mismo es buena que es mala, es muy curiosa, pero a mí me llama la atención esa fama suya de coger a un bebé para cocinarlo y comérselo. ¿Por qué no comérselo sin más? ¿Por qué cocinarlo? Y ahí es donde creo que entronca un poquito con una antigua tradición rusa de hornear a los bebés, ¿vale? Así suena un poco bestia, que nacían débiles o prematuros, y que era llevado a cabo por las abuelas, que en realidad no lo horneaban, ¿vale? Pero era un poco como calentarlo. Y algunos ven reminiscencias con la diosa eslava Makosh, diosa del destino, a quien con la llegada del cristianismo, pues como suele pasar, se habría tachado de bruja pagana, transformándola en una figura malvada. Pero si queréis, antes de pasar a las otras brujas, no sé si tenemos por ahí un audio. Sí. De María Zaragoza, ¿no? A que nos hacías referencia. Lo escuchamos. Baba Yaga es la bruja de los cuentos tradicionales eslavos. Por ejemplo, en todos los cuentos tradicionales que recopiló Afanasiev, pues en casi todos aparece. Es una mujer que se presenta como una anciana, como una abuelita que tiene una pierna de hueso, que se mueve en un almirez utilizando una escoba como remo, y que tiene una casa que salta y cambia de ubicación porque tiene unas enormes patas de ave. Esta bruja tiene una particularidad que para mí la diferencia de otras brujas de cuentos tradicionales, de otras historias y de otras tradiciones, que es que no es exactamente buena ni mala. Es decir, Baba Yaga tiene sus propias intenciones y tiene sus propios objetivos, y estos pueden coincidir o no coincidir con los del héroe. Esto es lo que decía en una de sus charlas María Zaragoza, precisamente sobre esta bruja esta bruja eslava, lo que son los mitos, lo que son las cosas, las uniones en culturas. Esta bruja tenía las patas de ave. Aquí un poco la imagen que tenemos es las patas de cabra, pero en el fondo es parecido, ¿no? Sí, y es curioso que es una bruja que lo mismo es buena que es mala porque depende un poco de los planes que tenga. Entonces, si sus planes coinciden un poco con los tuyos, ¿vale? Como que vas a tener suerte. Pero como estés en su camino en contra y te cruces diametralmente en oposición a sus planes, pues puedes pasarlo muy mal, ¿no? Con esta bruja. Luego hay otras brujas, otras moiras, otras figuras. Por ejemplo, en la mitología nórdica están las volvas, que es una bruja vikinga. Brujas más bien, porque son volvas, son varias que podrían predecir el futuro. Y las tribus germánicas las consideraban sabias, practicantes del chamanismo, las primeras chamanas, hábiles en encantamientos. Y también en la mitología nórdica tenemos a las nornas, que en su telar controlaban el hilo del destino, solo que ellas se guardaban ese devenir, no lo contaban, ni siquiera se lo dejaban ver esos telares a los dioses, que son muy parecidas a las moiras de la mitología griega, esas personificaciones del destino, como las volvas o las parcas romanas, que controlaban el hilo de la vida desde el momento que nacías hasta el momento en el que te ibas para el Hades, vamos. Y ellas eran las hilanderas del destino también, que es una imagen que me parece hermosísima, ¿no? Se aparecían 3 noches después del alumbramiento de un niño para determinar cuál iba a ser el curso de su vida. Más maluca era Hécate, decían, diosa griega de la hechicería, muy adorada por los amantes de la Wicca, una titánide asociada de diversas maneras con encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, nigromancia, ¿no? Plantas venenosas, ahí como Circe, Medea. Pero yo quería contaros una cosa muy curiosa. Esa imagen que nosotros tenemos de la bruja con el sombrero de pico, ese capirote, con ese caldero ahí haciendo brebajes, vestidas de negro, y esa escoba, ¿de dónde viene? ¿Por qué tenemos esa imagen? Bueno, y la nariz, pues y la nariz y la nariceta y la verruga. Sí. Pues esas dos me van a faltar, pero las otras te las puedo decir. Hay algunas investigaciones que aseguran que en realidad
Esta imagen que tenemos de la bruja con su sombrero de pico, todo esto que os he comentado, proviene en la época en la que las mujeres, las viudas, normalmente eran cerveceras y se dedicaban a hacer cerveza en sus calderos, ¿vale? En sus marmitas. Entonces estamos hablando de la vieja Inglaterra. Que fueran vestidas de negro no era raro en la sociedad protestante medieval, eso para empezar. Parece que el sombrero puntiagudo, además, tenía la función de hacerlas destacar del resto en los mercados. O sea, hay unos grabados preciosos también donde se ven estas imágenes. Y lo de las cobas todavía mucho más significativo, llamativo y chocante, porque por lo visto era la forma que tenían de indicar que había cerveza recién hecha en la casa donde la habían hecho. Entonces colocaban una escoba que salía de fachada para afuera de forma perpendicular, de verdad. Hay un grabado de 1300 y pico que es alucinante también en este sentido. Y de ahí vendría todo esto. ¿Por qué se fue un poco denigrando esta imagen y transformando en esta imagen de bruja, de algo malo asociado con algo negativo? Pues porque la producción de cerveza, que era mayoritariamente femenina en esos momentos, hasta el principio de la Edad Moderna, en esa época la Reforma Protestante llegó y empezó a ver con malos ojos a estas mujeres, porque eso está cerca del alcohol, no las hacía nada decentes y tampoco gustaba su independencia económica. Ya lo he dicho, la mayoría eran viudas y solteras, y ya se sabe que en la Edad Moderna o estabas casada o te metías a un monasterio o a un burdel. Pero tú por ahí solica, no, menos haciendo cerveza. Y ya tenemos una brujilla. Bueno, pues una historia, la que nos has contado, Mado Martínez, que vincula el hecho de antropológicamente somos todos iguales, todos tenemos una serie de mitos, pero cada civilización es diferente. La diferencia y la igualdad entre cada cultura y cada civilización, que esto hablamos mucho contigo y este caso lo vuelve a demostrar. Miguel Pedrero, también hemos hablado mucho contigo durante estos últimos meses de esos casos OVNI, con esos documentos oficiales norteamericanos. Hay nuevos, ¿no? Hola, Miguel. Efectivamente. Sí. Sí, ahora te oímos, te oímos. Bueno, pues... Que te habías escondido. Ahora, vale. Vale, no, decía que últimamente estamos recibiendo muchas sorpresas de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Y es curioso porque hay algunos medios de comunicación que están haciendo un trabajo formidable, y esos medios de comunicación, y no deja de ser curioso, son medios vinculados al ámbito de la defensa, es decir, medios, páginas web, medios informativos web vinculados a información relacionada con el mundo de la defensa o armamentístico. Y si en anteriores programas comentamos la información que obtuvo un medio que se llama The Debrief, que está especializado en temas de defensa, en este caso es una página web que se llama thedrive.com. Es un medio relacionado con cuestiones mecánicas y de tecnología, y que tiene un apartado dedicado a cuestiones de defensa. Bueno, pues a ellos les llegó una información sobre una serie de avistamientos de ovnis por parte de unos destructores de la Marina de los Estados Unidos en el mes de julio de 2019. Eso es lo único que sabían. Y haciendo un magnífico trabajo de investigación y echando mano de la famosa Ley de Libertad de Información, pues han conseguido unos documentos muy interesantes. Ellos lo que hicieron, claro, una vez que se sabe cuándo se produjeron esos avistamientos y más o menos en qué zona, pues uno tiene las herramientas para preguntar o para pedir información sobre algo determinado. Es decir, tienes ciertas informaciones que pueden concretar la documentación que tú estás pidiendo. Y efectivamente acertaron, porque además emplearon de manera muy inteligente una serie de datos de ubicación de barcos, que es un sistema público al que puede acceder todo el mundo en los Estados Unidos, y que es capaz de saber la posición de barcos militares y civiles en el pasado. Es decir, no a tiempo real, pero sí en semanas anteriores o en días pasados, ¿no? Y claro, hay que analizar cientos de gigabytes de información, pero lo han hecho,
y con toda esta información pues han recibido una serie de informes gracias a esta ley de libertad de información. Y los casos son interesantísimos. Los avistamientos tuvieron lugar cerca de las islas del Canal de California, que son un conjunto de islas que están ubicadas frente a las costas de California, y son 2 avistamientos. El primero es del 14 de julio de 2019, y según esta información oficial que recibe este medio de comunicación, el primer caso del 14 de julio de 2019 está protagonizado por un destructor de la Marina de los Estados Unidos que se llama USS Kidd, ¿no? Y ocurre a las 10 de la noche, ¿no? Cuando detectan 2 ovnis desde ese barco, además ovnis que son observados incluso a simple vista. Este navío, este destructor, despliega todo un equipo de interceptación y fotográfico, y desde la cubierta los militares con sus cámaras también captan el fenómeno. Se da algo muy interesante y que creo que a Manuel le va a interesar mucho, y es que en ese momento se da la orden de que se inicie un proceso de restricción de las comunicaciones de este navío, de este buque de guerra, con otros buques de guerra cercanos. ¿Por qué? Porque tenían la sospecha que podían ser quizás drones, algún tipo de aparato de una nación rival o enemiga, que lo que pretendía era captar su sistema de comunicación, el sistema de comunicación entre diferentes barcos de guerra, cuando aparece un no identificado, cuando tienen un objetivo, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue todo lo contrario, restringieron las comunicaciones, ¿no? Pero es que menos de 10 minutos después hay otro destructor de la Marina que no estaba muy alejado, que se llama USS Rafael Peralta, y que informa sobre una luz blanca que está sobre la cubierta del barco, una luz no identificada. Una luz, y esto es lo interesante, que se desplaza exactamente a la misma velocidad del destructor, es decir, a 16 nudos, manteniendo la misma posición sobre una plataforma de aterrizaje de helicópteros. Y esta maniobra la realiza durante más de hora y media, es decir, con una autonomía de vuelo muy por encima de los drones comerciales. Y además, dice el informe, en condiciones de muy baja visibilidad, es decir, que tuvieron durante hora y media un objeto sobre el barco que volaba a su misma velocidad y en condiciones de visibilidad muy mala. Bueno, pero es que la cosa no acaba aquí, porque otro destructor de la Marina, el John Finn, capta otros 2 ovnis cerca del barco. Esto pasa el 14 de julio, pero es que las cosas siguen. 15 de julio de 2019, 8:39, el Rafael Peralta detecta más ovnis cerca del barco. 1 hora y media después, a eso de las 10 de la noche, el USS Kidd detecta, según el informe, atención, numerosos no identificados, no dice el número, pero dice que son muchos, alrededor del barco. Y este barco ya despliega el armamento para abatir esos objetos, pero no pueden abatirlos, porque estos objetos descienden, ascienden a gran velocidad, se mueven hacia adelante y hacia atrás, y a izquierda y a derecha, casi como si fueran una especie de tío vivo que estuvieran jugando con este destructor, que lo que estaba intentando es abatir a estos no identificados, ¿no? Bueno, pero es que hay más, porque en ese momento reciben una llamada estos destructores que dicen que otro destructor, el Carnival Imagination, está notificando que hay también varios objetos alrededor del barco, objetos que están durante 3 horas maniobrando alrededor del barco y no logran derribarlos, no saben cómo derribarlos. Bueno, esto lo que causa es una alarma tremenda al más alto nivel, según se desprende de estos informes, y se inicia una investigación por parte de la Marina, del Departamento de Defensa, de la Guardia Costera y del FBI. Y el incidente es considerado de la máxima gravedad por el jefe de operaciones navales. Y ya termino con algo también muy interesante, y es que en esta información que recibe este medio de comunicación se desprende que los avistamientos continuaron, aunque no se da más información sobre estos avistamientos, pero se dice que los días 25 y 30 de julio hubo más avistamientos sobre destructores de la Marina de los Estados Unidos. Fijaros qué cosa
tan interesante que obtiene este medio de comunicación que, como digo, está especializado en cuestiones de tecnología, nada vinculado con el mundo de los ovnis o de la ufología. Pero la verdad es que es muy sorprendente. En los últimos meses están apareciendo muchos documentos oficiales que certifican la existencia de esos casos. Estos ocurrieron este pasado verano en los Estados Unidos y ya hay informes oficiales. Silvia Casasola, hablamos de cuáles son las posturas para dormir mejor. Bueno, yo ir pensando cada uno qué es la postura en la que se encuentra más a gusto, más cómodo, nuestros oyentes, todos los colaboradores, tú, los técnicos, todos. Porque a ver si podemos corregir o lo estamos haciendo bien. Bueno, independientemente, luego ya está, claro, si tú dices, mira, que sí es cuando me relajo y es cuando estoy mejor y luego te levantas estupendo, pues por mucho que te digan los expertos, pues dices, tú tienes que seguir, porque dicen que no hay postura exacta que digas, lo tiene que hacer todo el mundo igual. Pero independientemente de eso, sí es cierto que, claro, por un lado, hay una ciencia que se llama la ergonomía, que la ergonomía del sueño, que se supone que tienes que tener una temperatura ideal, un lugar que no esté muy húmedo, pues eso, que estés cómodo en la cama donde estés durmiendo o en el lugar donde quieras dormir, e incluso hasta el color de las paredes te dan un momento de relajación y que te ayudan. Pero aquí lo que vamos a hablar en concreto es de las posturas. Entonces, por ejemplo, dicen que es muy bueno que si te pones lo típico del lado izquierdo, del lado derecho del cúbito supino, que le llaman, abrazar una almohada o poner una almohada entre las piernas para que no rote la columna o no rote la cadera, eso es una postura idónea. Igualmente, si tú tienes un problema, yo qué sé, un golpe o algo que te está doliendo en un lateral, pues lo normal es que te tengas que poner a la hora de dormir hacia el otro lado para que no te moleste. Eso por sentido común. Pero luego también hay malas posturas. Por ejemplo, primero evitar las posturas estas viciosas, de estas de que sabes que aunque luego estás fatal, pero como tienes manía de hacerlo así, lo repites constantemente, pues eso no es bueno. Y también te indican que, por ejemplo, si tienes reflujo, yo que sé, hernia de hiato o cualquier otra cosa que te lo provoca, que tienes problemas respiratorios, asma, que ahora hay muchísima alergia, o... Vamos, es una forma de decir que si roncas. También. O si tienes obesidad, que el dormir boca arriba no es nada recomendable. Otra postura que tampoco es buena. Si tú coges y pones los brazos bajo la almohada y la cabeza encima, no es bueno. ¿Por qué? Pues porque te estás cortando el flujo sanguíneo, pero es que también estás presionando parte del sistema nervioso. Y un indicador de que eso no te está beneficiando para nada, porque te puede provocar incluso una isquemia, que es, ya te digo, que te quita el flujo sanguíneo, es que si te levantas con sensación de hormigueo, eso ya es que lo estás haciendo reiterativamente y te vas a provocar un problema. Pero luego ya, independientemente de todas estas cosas, os pregunto, a ver, Manuel, tú si te pones a la hora de dormir de un lado o de otro, ¿qué lado te gusta más? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Pues yo en esto soy de derechas, fíjate. Vale. Mado. Puedo dormir, como decimos en Galicia, no palo de un galiñeiro. O sea, yo puedo dormir en cualquier lugar. Duermo tan poco que puedo dormir hasta de pie. Sí, pero que tiendes más al lado derecho. Sí, sí. Vale, Mado. Siempre voy buscando la puerta. Depende de la cama donde estés, si es un hotel por donde se mire. Siempre estoy mirando la puerta, entonces normalmente en casa del lado izquierdo, pero lo evito porque como siempre estoy del lado izquierdo, al final me duele esa parte del cuello. Sí, hay que girar un poquito. Miguel. Pues yo siempre a la izquierda, la verdad. Tú a la izquierda. Tú sí. Por lo en general a la izquierda también para dormir. Contraria hasta en eso, joder. Es de convicciones rectas, tiene fijación. ¿Y tú, Bruno, por ejemplo? Yo al centro siempre. Bueno, venga. Yo soy gallego. No, hombre, no. Siempre se gira en un momento dado, entiendes más a un lado a otro. Yo, es que depende por dónde se mire. Tú boca arriba, para que te dé el reflujo, ¿para qué? No, boca arriba no. Yo boca arriba me entran todos los traumas. Ahí piensas y dices, ¿y si me trago la lengua? Claro, pero si estás en el centro, tienes que ser o boca arriba o boca abajo. Si no te giras a un lado, te giras a otro.
Sí, claro. Pues eso. Pues eso, yo me giro, pero para la izquierda según se mide por arriba o por abajo. Da igual. Sí, pues... Mado, ¿de qué te ríes? Pareces gallego, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues yo creo que a la izquierda. Vale, bueno, pues los que tendéis más a dormir del lado izquierdo lo hacéis muy bien. ¿Por qué? Pues porque estudios de las universidades han determinado muchísimos beneficios. O sea, que vuestras parejas lo hacen fatal. Por ejemplo, que es bueno para el cerebro, porque dice que beneficia el drenaje linfático y eso, claro, te ayuda muchísimo a eliminar toda clase de toxinas y que te hace, pues incluso hasta que tengas una mejor circulación, porque te impide la obstrucción de la arteria aorta, que tengas también, te dice que tampoco al dormir del lado izquierdo, que la vena cava inferior pues permanece libre, tampoco está obstruida, que facilita la digestión, porque por lo visto, que yo esto no lo sabía, dicen que es cuestión de gravedad, que el estómago y los intestinos delgado y grueso están ligeramente inclinados hacia el lado izquierdo, con lo cual pues no lo estás presionando, que también alivias el peso sobre la columna vertebral, según lo que dicen, porque dice que evita pues eso, esa presión de las vías sanguíneas, y por lo visto lo que ya es la panacea es para las mujeres embarazadas. Dormir del lado izquierdo es muy beneficioso para ellas, porque por lo visto facilitas que los nutrientes que llegan a través de la placenta y a través del cordón umbilical, pues que lleguen en perfectas condiciones y no haya ningún tipo de obstrucción. O sea, que en general, incluso hasta también para el corazón, dormir para el lado izquierdo es muchísimo más beneficioso que dormir para el lado derecho, pero lo que decimos, posturas viciadas, no. Lo que hay que intentar es ir, pues eso, como ha dicho ahora mismo Mado. ¿Que me duele ya mucho de estar de ese lado? Pues me voy del otro. Y luego lo que hemos dado, los consejos de abrazar a la almohada. Si tenéis a una persona, pues la abrazáis y es mucho mejor. Y tener, si puede ser, aunque es un poquito pesado, que tiene 4 brazos. Una abrazan a la persona y contos a la almohada. Una almohada entre las piernas. Y no me voy por el lado verde, ¿vale? Eso que dice no Silvia me voy de por la el almohada... lado verde, está hablando de dormir, posturas viciadas. Yo lo de la almohada entre las piernas y lo de abrazar las almohadas sí que lo hago. Pero porque ya me lo ha recomendado un traumatólogo para la espalda, lo de ponerte la almohadita y tal. Y no sé, al final te apaparruchas. ¿Cómo? Que tampoco notas, ¿no? Que tampoco notas... Sí, no, que te apaparruchas, te haces la cuchara con la almohada. Creía que decías que al final eran paparruchas. No, es que los latinos lo llaman apaparrucharse, lo de hacer la cuchara y tal. Vale. La verdad que es una postura muy cómoda. Sí, sí. No sé. Pero, creo que vamos a hablar de otro tema porque... Bueno, y nuestros oyentes, nuestros oyentes que nos digan también alguna posturita que tienen, a ver si aprendemos. Bueno, vale. Pues que lo digan. ¿Y cómo se apaparruchan? Eso, yo duermo apaparruchada. Claro, yo lo llamo, claro, acurrucarse. Tú lo llamas, pues hacer la cucharita es acurrucarse. Pues tú, apaparruchar. Pues sale. ¿Ves? Y siempre se aprende. En la Rosa de los Vientos siempre se aprende. Y algunos hablando de dormir haciendo la cuchara. Yo es que estoy un poco desconcertado hoy. Bueno, Manuel, ponles en orden a todos. Habla de hombres venenosos. Sí, bueno, ya hemos oído muchas veces eso de la lengua viperina, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos que cuando hablan envenenan. Sí, sí. Aquello que decían en las películas de vaqueros de los años 60 o 50, rostro pálido, habla con lengua de serpiente. Sí, bueno, pues parece que esto no solo los rostros pálidos, sino podría llegar a ocurrir que todos los seres humanos tuviésemos algo más en común con las serpientes, no solo algunos políticos y oradores, que yo me sé, porque acaba de publicarse en la revista Life Science un estudio de varios autores del Instituto de Ciencias y Tecnología de Okinawa, en Japón, que es bastante alucinante. A mí me ha dejado muy sorprendido, porque parten de la base de que hay muchas especies animales capaces de generar veneno,
que tienen esa capacidad, ¿no? Además pueden ir desde anfibios o serpientes, como la serpiente de cascabel, incluso hasta mamíferos. Bueno, pues este nuevo estudio dice que es un estudio centrado sobre todo en la genética. Dice que los seres humanos, como otros mamíferos, tenemos la capacidad para generar ese veneno. Según este estudio, disponemos de componentes básicos para la producción de toxinas, pero ahora es una cuestión puramente de evolución que podamos llegar a desarrollar esa capacidad. Esta capacidad del veneno oral, del veneno generado por glándulas en la boca de distintos animales, está presente en un montón de especies diferentes que van desde las arañas, los serpientes e incluso algunos primates, como los loris lentos, que como todos sabéis es un primate estrepsirrino. Yo lo he tenido que buscar, porque no me acordaba yo de esta clase de biología del colegio. Son unos monos muy chiquititos, de unos 30 centímetros, de la familia de los lemures, que viven sobre todo en el sudeste asiático y que son capaces de generar veneno igual que una serpiente. Bueno, pues según este estudio, las glándulas del veneno oral pues son glándulas salivares que han sido transformadas y que a través de la mecánica celular, y que según este estudio recién publicado también las tenemos los seres humanos. Claro, según las leyes de la evolución, esa capacidad para generar veneno es algo que se desarrolló para defenderse de las amenazas, algo que parece poco probable que tengamos que hacer los humanos en sociedades cada vez más tecnificadas y con menos amenazas por parte del mundo animal. Sí tenemos otro tipo de amenazas, pero contra ellas, contra las hipotecas, los banqueros, pues ahí el veneno nos va a servir de poco. Pero hombre, sería bonito que el día de mañana, cuando tuviésemos una amenaza o un enfrentamiento, esto de poder echar un escupitajo venenoso, a mí me parece que sería muy útil. Desde luego. Pero eso ya existe, Manu. Eso son las personas que se mordieran la lengua, se envenenarían. Claro. Sí, ya bien, es verdad, sí, es verdad. Sí. Cada día más, por cierto. Oye, hay mucha gente que ha opinado, que ha dicho, que ha explicado cómo duerme. Lo ha dicho en Twitter con Almadía Rosavientos. Leemos algunos de los comentarios. Por ejemplo, Mario nos dice con Almadía Rosavientos que él duerme de canto. Cristóbal nos dice: no tengo buenas maneras ni para dormir. Rosa nos señala que dice que lo de la almohada entre las piernas suena fatal. Y lo del portero de Twitter nos dice: yo duermo abrazado a un hipopótamo morado. Claro. Yo creo que estaba hablando de un peluche. La segunda parte prefiero no decir la segunda parte de su mensaje, porque nos dice el portero de Twitter que se calienta el hipopótamo en el microondas. Y también nos dice, Carito nos señala, dice: una almohada, yo duermo con 3, y luego habla de su pareja. O sea, que hace un muro. Ese hace la muralla de China. Tiene una cama almohadas y la pareja. O sea, bueno, y la gente tiene cosas muy curiosas para decir, y cuando se le pregunta por algo, que yo creo que nos une a todos, porque todo el mundo duerme todos los días. Y que te tiras 8 bueno, menos horas luego, de tu vida en la cama todas las noches. Y luego 8 horas al día, si eso yo te digo, donde yo me mude, se viene mi colchón conmigo. Claro, porque, o sea, porque es muy importante. Madre mía. Perdona, y hay gente... Anda que no me costó encontrar un colchón que no me hiciera daño en la espalda. Mado, que hay gente que viaja con su almohada. Sí, es que la necesita. Mi hermana. O sus sábanas incluso. Necesita hasta sus sábanas. Pero que también hay, yo no sé si a algún oyente le pasará, pero yo conozco a personas que, por ejemplo, llega la hora del sueño y están en un sillón, están súper cómodos y ahí, vamos, es que se quedan fritos. Y cuando se dan cuenta que están en el sillón, me voy a ir a la cama, se van a la cama y se les ponen los ojos así abiertos como platos y no se duermen y estaban dormidísimos. Y es porque tienen ya la manía cogida de dormirse en el sillón y cuando van a la cama notan un elemento extraño y dicen: ¿esto qué es?
Y entonces se despierta. Sí. Es verdad. Sí. El insomnio funciona mucho. Eso es insomnio. Tener mucho sueño, y a la hora de irte a la cama y dormir, pues... No, pero que estás dormido en el... Yo ya no te digo que no puedas, yo sino que estás dormido en un sitio. Al revés. A mí no me cuesta nada dormir, pero me levanto muy pronto. Y no puedo dormir. O sea, insomnio al revés. Todo el mundo que te tiene despiertas algo. Pronto, no duermes las horas que te Exacto, tocaría. Y luego no hay forma de dormir. Pero no me cuesta nada. Desde que yo me echo a la cama hasta que duermo, pasan, yo qué sé, no me da tiempo ni a un pensamiento. O sea, es instantáneo. Pero es poco, claro. Pero que todo el mundo tiene una particularidad, todo el mundo, porque nos une a todo el mundo. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Es importantísimo. Bueno, Miguel, algunos duermen hablándole a las mascotas, otros hablándole a las plantas. Sí, ya sabéis que a mí esto de las plantas y los últimos avances que se están haciendo sobre las capacidades y la inteligencia de las plantas, a mí es que me alucina, porque es un cambio de paradigma tan absolutamente brutal. Es decir, que bueno, todos sabíamos que las plantas eran seres vivos, pero no nos podíamos imaginar hasta qué punto. Y en este caso, la información tiene que ver con un desarrollo que han hecho científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur. Y estos científicos... Donde parece que estás tú, porque se te oye fatal. Bueno, ¿ahora mejor quizás? Sí, un poquito más cerca, sí. No, se te va a oír, vale. Porque está el micrófono de raro hoy. No, yo creo que... Vale. A ver. Creo que, según hemos comentado con Sergio, nuestro técnico, puede que te devuelva un poco los cascos, y por eso se oye como que repite lo que hablamos. Ajá. Bueno, a ver si ahora me voy a acercar al micrófono, a ver si ahora se escucha mejor. Bueno, pues decía que estos científicos de la Universidad de Singapur lo que hicieron fue crear un dispositivo que envía señales eléctricas hacia las plantas y al revés, de las plantas hacia ese dispositivo. En definitiva, que lo que han creado es un método de comunicación con la planta mediante señales eléctricas. O sea, es una cosa bastante alucinante. Y con este dispositivo han conseguido, por ejemplo, que una planta cierre sus hojas o capture un trozo de alambre también con sus hojas. ¿Y cómo llevaron a cabo este desarrollo los científicos? Bueno, lo que hicieron fue colocar un electrodo adaptable en la superficie de una planta Venus atrapamoscas. Es decir, que cierran sus hojas y atrapan moscas, ¿no? Y de esta forma, con este electrodo adaptable, lo que hicieron es captar todas las señales eléctricas de la planta, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado, bastante amplio, para conocer cómo responde eléctricamente la planta a su entorno. Entonces, claro, de esta manera los científicos lo que consiguieron es decodificar las señales eléctricas que hacen que esta planta, la Venus atrapamoscas, cierre sus hojas, y cuando ya sabían qué tipo de señales eléctricas empleaban para esta acción, para cerrar sus hojas, pues implantaron un electrodo en la superficie de la hoja y le transmitieron esas mismas señales eléctricas. Y efectivamente consiguieron que la planta cerrara su hoja. Pero otro experimento, yo creo que incluso más alucinante, y es que conectaron la planta a un brazo robótico, o sea, conectaron la Venus atrapamoscas a un brazo robótico mediante un teléfono inteligente. Y entonces estimularon una hoja para que se cerrara y recogiera un trozo de alambre de medio milímetro de diámetro. Es decir, que en cierto modo lo que están consiguiendo estos científicos es comunicarse con las plantas, es decir, conocer cómo responde eléctricamente la planta a su entorno y de este modo pues desarrollar un método de comunicación con el cual pueden saber muchas de los procesos internos de la planta, incluso comunicarse con la planta, incluso lograr que la planta realice determinadas acciones. Y este experimento es tremendamente importante
por varias razones, ¿no? Primero, porque se trata, como he dicho antes, de un sistema de comunicación eléctrica con las plantas, ¿no? Que esto abre unas puertas tremendas, ¿no? Y por otro lado, esto indica o apunta al desarrollo de una clase especial de tecnología absolutamente nueva basada en el funcionamiento de las plantas, es decir, robots inspirados en plantas o plantas robots. Porque no sé si os dais cuenta que todos los sistemas tecnológicos que tenemos a nuestro alrededor están basados en cómo funcionan los animales o los seres humanos, es decir, con un núcleo central que es el que controla las partes, ¿no? Pero las plantas no funcionan así, funcionan en nódulos, no tienen sistema central, es decir, todas las partes pueden hacer las mismas funciones. Y esto, pues también es muy inspirador para una nueva clase de tecnología. Y luego, lo más interesante, ¿no? El desarrollo más interesante o la aplicación más interesante de esta tecnología es para el diagnóstico precoz de distintas enfermedades que afectan a cultivos destinados para el consumo humano. Es decir, que este dispositivo puede estar en comunicación permanente con la planta y de esta forma detectar cualquier reacción que pudiera indicar una patología, es decir, cualquier enfermedad o cualquier problema en las plantas, ¿no? Y esto, como digo, será de gran utilidad, sobre todo para el futuro, cuando tengamos que hacer frente a un montón de inconvenientes ligados al cambio climático y a la contaminación, ¿no? Será una forma de proteger a los cultivos destinados al consumo humano y evitar que les afecten enfermedades. Vamos, yo creo que esta historia es absolutamente fascinante y abre unas perspectivas que son alucinantes de ciencia ficción. Y nosotros abrimos ahora un espacio, un momento para hablar, bueno, del universo y del espacio, no, del sistema solar. Por ejemplo, Mado Martínez, hablamos de colisiones de planetas que pueden haber formado o dado pie a algunos planetas. Sí, noticia express pero intensa. Un planeta dentro de nuestro planeta. Un juego de muñecas rusas, de esas que están unas dentro de otras. Pues eso sería el viaje al centro de la Tierra. Porque aunque esta teoría no es nueva, la teoría de TEA, sí tenemos un comunicado muy reciente del equipo de científicos liderado por Quinn Yang, que es estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Arizona, que dice que en la capa profunda de nuestro planeta Tierra, a más de 1.600 kilómetros de profundidad, hay dos zonas misteriosamente densas que él relaciona con un planeta alienígena que en el pasado colisionó contra la Tierra, ¿no? Una Tierra recién nacida, claro está, en esos momentos. Y la comunidad científica pues ha puesto el grito en el cielo así como un poquito, con la boca pequeña, pero lo cierto es que los argumentos geodinámicos y los datos que han aportado merecen estudio y merecen atención, porque siempre se había descartado la teoría de TEA, porque nunca se han encontrado restos de este planeta alienígena, ¿no? Pero Quinn Yang dice que esos restos no hay que buscarlos en la superficie, sino debajo de la Tierra, concretamente en esas profundidades abismales de las que estábamos hablando, y bueno, pues seguirán investigando y a lo mejor esto da también nuevas pistas y nuevas aportaciones también sobre formación de satélites y de planetas. Sí, porque decían que esa colisión habría sido el posible origen de la formación de nuestro satélite, de la Luna. Correcto, Silvia. Hablamos también del planeta rojo de Marte, de qué pasaría, bueno, construir en Marte, lo que pretenden algunos, ¿no? ¿Pero qué te crees? ¿Que es ciencia ficción? Pues que no, que hay un estudio de arquitectos españoles que se han juntado arquitectos y científicos y ya tienen proyectadas el diseño de nada más y nada menos que 5 ciudades en Marte. Y hay una capital y todo, ¿eh? Uh-huh. Y tienen elegida la zona. No sé yo quién es el dueño del terreno, pero desde luego ya lo tienen organizado. O sea, corrupción en Marte. Hasta ahí no llego. No sé si el maletín ha conseguido, porque ya sabes que Elon Musk cada vez que lanza la nave se le destruye. Un tortazo. Entonces, ya se lleva 4. Como se le ocurra meter los maletines ahí, son maletines, dinero destruido. O sea que la corrupción no llega. Pero bueno, el caso es que tienen pensado, si esto al final se lleva a cabo, tienen además el año ya de iniciación de hacer este tipo de ciudades, serían
ciudades verticales, ¿vale? Y es en 2054, comenzarían y terminarían en 2100. La capital se llamaría Nuba y la van a ubicar en Tempe Mensa, que por lo visto está al norte del planeta rojo. Dicen que sí, que claro, que ellos van a tener muchísimo en cuenta pues las extremas condiciones de vida que hay en el planeta rojo y que por eso van a ser ciudades verticales que se van a instalar en acantilados, en los acantilados marcianos. ¿Por qué? Porque dicen que así están muchísimo más protegidas para proteger a la población de la radiación y de la presión atmosférica. Bueno, que tiene que hacer pues no solamente las ciudades o las casas, sino que ellos van a hacer una vida muy confortable para los ciudadanos que puedan albergar, porque según el planteamiento que han hecho, con 5 ciudades podrían llegar a vivir 1 millón de personas. O sea, que es que tú fíjate, o sea, están pensándolo absolutamente todo, que tendrían escuelas, hospitales, centros de ocio, espacios verdes, y todo tiene que ser absolutamente sostenible. Para que siempre, eso sí, dicen que se va a tener que reducir los metros porque tenemos que estar ahí todos un poquito más juntitos y porque para que ese desarrollo sostenible pues se lleve bien a cabo, y también incluso se va a tener en cuenta esa forma de hacer las cosas para producir alimentos, porque dice que la comida, por ejemplo, que provendrá de los cultivos sostenibles, y que la carne no tendrá que ser carne animal, que será carne celular, y que bueno, pues que eso hará que todo sea más reducido. Por ejemplo, con el tema de las condiciones atmosféricas climáticas dicen que para que esto tenga éxito tiene que ser imprescindible la cooperación, y yo esto lo veo un poquito complicado, entre los habitantes para garantizar la supervivencia y el desarrollo. A lo mejor al inicio sí podría pasar esto, pero luego ya, según me imagino que cada uno ya se esté asentado, pues dicen, cada uno ya sabes que es más individual y empieza a hacer las cosas como quiere. Pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de la capital Nuba. Dice que han pensado que sea un centro urbano, que lo que harán será perforar en la roca marciana y harán unos túneles enormes de varios kilómetros, y en el interior de estos túneles se van a ubicar los habitáculos, los espacios verdes y las estructuras en forma de cúpula. ¿Por qué? Porque dicen que es imprescindible recibir la luz solar, pero claro, también tienen que tener en cuenta que hay que protegerse de la radiación. Y luego, ¿por qué el diseño vertical? Porque eso garantiza la menor extensión de la superficie urbana, y que también pues van a desarrollarse sobre los acantilados marcianos, porque así las ciudades contarán con una mayor entrada de luz natural. Bueno, pues esto es lo que tienen ellos en mente. Y bueno, pues por ejemplo, dice que para que todo vaya perfecto, la capital no debe tener más o alrededor de unos 250.000 personas, que además de hacer la sostenibilidad del tema ambiental, del tema social, también tienen que tener en cuenta el asunto económico. Que bueno, que sí, que al principio va a requerir una inversión fuerte económica para llevar los materiales para allá, pero luego ya no, porque luego ya hay que resolverlo todo con materiales y la construcción utilizándolo del propio planeta. El hierro, que ya se sabe que tiene Marte, y luego, pues por ejemplo, con el agua, pues ya se intentaría tener los recursos de allí, y ya se va creando, pues eso, la construcción correspondiente, tirando de los recursos del propio planeta. Eso es lo que ellos tienen en cuenta, que por ejemplo, las ciudades van a funcionar con opciones fotovoltaicas, sistemas de concentración solar, y también, por si fuera necesario, el complemento de energía nuclear, que como sabéis hasta ahora no hay nada que lo sustituya, pues esta gente lo tiene en cuenta. Con lo cual, ya sabéis, todos los interesados en tener una casita en Marte empiezan en el 2054 y se concluyen en 2100. No dicen lo que van a costar, no dicen los metros que van a tener, ni tampoco qué vecinos podrás tener alrededor. Pero, por lo menos, marcianos. Oye, si la cosa va mal, claro, te vas a Marte y empiezas una nueva vida.
Pues algunos les vendría bien, claro, que se vayan a Marte, que se vayan bien lejos. Ciudades en Marte, 5 ciudades en Marte, se va a construir en Marte, ya existe ese proyecto. Nos vas a contar, Manuel, cómo podemos distinguir la gente, como ahora hay tanta información, no se sabe lo que es verdad, lo que es falso. Cuéntanos, Manuel, cómo distinguir un informe científico real de uno que es un bulo. Sí, este es un tema que vamos a tener que retornar una y otra vez, porque cada vez hay más información, pero al mismo tiempo lo que también hay cada vez es mucha más desinformación. Y si nos nutrimos solamente a través de las redes sociales, que esto es terrible, hay mucha gente joven que no ve informativos, que no escucha la radio, que no lee periódicos, que no lee libros, que básicamente se nutre de la información que le llega a través de las redes sociales. Y ahora estamos viviendo un momento histórico realmente dramático en el que también hay muchísima desinformación constante. De hecho, las empresas de fake news y las empresas de ciberdelitos se están centrando en toda una picaresca en torno al COVID, gracias a toda esa desinformación que hay. Entonces, esta semana se publicaba en la revista The Conversation un artículo del profesor de química de Connecticut, Mark Zimmer, explicando las claves, a su juicio, para diferenciar entre las falsas noticias, las fake news, y la información verdadera, porque hace una reflexión en la que estoy totalmente de acuerdo, y es que por comodidad tendemos a tragarnos lo primero que nos encontramos, sobre todo si está de acorde a nuestros prejuicios. Y la trampa es que los mismos algoritmos de los proveedores de Internet hacen que, en función de tus búsquedas y tus preferencias, tú recibas información afín a esas búsquedas y a esas preferencias, con lo cual es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Al final, todo lo que vas a encontrarte en tus búsquedas por Internet a causa de esos algoritmos es lo que tú quieres creer, no la realidad. Bueno, él da una serie de consejos, hace una serie de reflexiones sobre esta problemática que ahora es cada vez más grave, y por un lado habla de el sensacionalismo en los medios. Él resalta que hay una importante comunidad de divulgadores científicos y sí me recomienda apoyar a esos divulgadores científicos que tienen ya una gran trayectoria desde mucho antes de que empezase esta maldita pandemia, y que son los que realmente divulgan ciencia, ¿no? Y que hay que saber diferenciar ese tipo de divulgación creíble de todos los oportunistas que se han subido al carro a través del sensacionalismo y el espectáculo para captar más público con noticias alarmistas y con temas relacionados con el COVID o con otras muchas cosas. Recomienda conocer las fuentes. Él dice que cuando vemos una información en la que no se dan fuentes, en la que nos dan fuentes o se entrevista a alguien, se menciona tal científico de tal universidad, que deberíamos hacer el esfuerzo de buscar qué referencias hay de ese científico o de esa fuente o de ese medio de comunicación para ver si son fiables. Y nos hemos llevado la sorpresa en muchas ocasiones cuando intentamos contrastar las informaciones que traemos a la tertulia de que eran fake news, de que hablaban de científicos que no existían, de periódicos que no eran reales, en fin. O sea que es importante contrastar esas fuentes. Dice una cosa que no va a ser muy políticamente correcta. Dice que la ciencia no es una opción ni es una cuestión de opinión. Y aquí entra en un terreno un poco delicado, porque dice que la ciencia no es igual a la política. La ciencia, al contrario de la política, en la que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un criterio, se basa en hechos y en pruebas una vez aprobadas y contrastadas por la comunidad científica. O sea que no es una cuestión de opiniones, no es democrática en ese sentido. Habla de la correlación, que no es casualidad, la trampa de las estadísticas, que me ha parecido una reflexión muy lúcida, porque dice que si las encuestas encuentran que las personas que viven más tiempo beben más vino tinto, eso no significa que poniéndote hasta arriba de tintorro vayas a vivir más años. Es verdad, sí. Claro, por ejemplo, a lo largo de esta noche
en La Rosa de los Vientos hablarán un número determinado de personas. Habla Amado, hablas tú, Silvia, Miguel, hablará Laura Falcó, todos los invitados. Si ahora hacemos una estadística, un número determinado de nosotros son morenos, otros rubios y otros pelirrojos. Por lo tanto, tú podrías decir, según las estadísticas, el mayor porcentaje de tertulianos en La Rosa de los Vientos es rubio, moreno o pelirrojo. Eso no significa que porque te tiñas el pelo vas a ser invitado, ¿no? Bueno, esta es una reflexión muy interesante. Correlación no es casualidad. Cuidado con la trampa de las estadísticas. Sí. Porque fíjate que hoy he vuelto a escuchar noticias. Se están escuchando mucho en estas semanas sobre la vacuna de AstraZeneca, la trombosis. Claro, ¿cómo no va a haber, si se ha vacunado a 20 millones de personas solo en el Reino Unido con esa vacuna, algunas tendrán trombosis, pero eso no significa, porque no se ha demostrado en ningún caso, que haya una vinculación directa, igual que no se ha demostrado que haya una vinculación directa entre los varios miles de personas vacunadas con AstraZeneca que han tenido accidentes de coche. No tiene nada que ver con la vacuna. La estadística, la correlación, no siempre significa verdad. Claro, de hecho, la única verdad estadística es que del 50% de cualquier estudio... que el 50% es la mitad. Que el 50% es la mitad, sí. Exactamente. Claro. Y luego hace otras reflexiones muy interesantes, por ejemplo, el tamaño de las muestras estudiadas. Cuando se habla de estudios estadísticos que se han hecho, hay muchas trampas en ese sentido, y él hace una reflexión muy interesante, subrayando que, lógicamente, cuanta más gente y subgrupos de distintos muestreos participen en el estudio, es más fiable los resultados. Por ejemplo, si yo quiero hacer una estadística sobre cuáles son las religiones más importantes en España, y esa estadística la voy a hacer un domingo a la 1 de la tarde a la salida de una iglesia, claro, pues probablemente me va a salir que el 99% de los encuestados son católicos practicantes, y no estoy mintiendo. Lo que pasa es que esa encuesta también tiene trampa, ¿no? Claro. Y luego recomienda herramientas científicas como el doble ciego, la revisión por pares. Bueno, hay todo un montón de herramientas a nuestro alcance para poder hacer un poco de higiene en la información que consumimos, pero sobre todo teniendo muy en cuenta eso, que si nosotros no utilizamos medios en papel y nos limitamos a los buscadores de Internet, el propio algoritmo, la memoria del algoritmo de nuestro ordenador, va a darnos, es la política de Google, va a darnos lo que buscamos. Por lo tanto, nunca vamos a poder contrastar nuestras ideas si no buscamos opiniones diferentes. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, tertulia Zona Cero con Manuel Carroyal. Gracias, Manuel. A vosotros. Con Mado Martínez, un abrazo, Mado. Hasta luego, Mado. Buenas noches, he dicho. No se te ha oído. Miguel Pedrero. Miguel. Venga, hasta la próxima. Venga, chao, ¿Sí? hasta luego. Hasta luego. Chao. Continuamos en la tertulia, en La Rosa de los Vientos, después de las noticias, en la actualidad. Nos ponemos ahora mismo al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos hasta las 4 de la madrugada.